Atención, por favor. Usted ha sido arrestado y la policía lo ha traído a esta cárcel que está localizada en el centro de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Es necesario hacerle una serie de preguntas porque los oficiales de la cárcel quieren saber si usted está dañado, enfermo o deshabilitado por cualquier razón. Si usted está enfermo o dañado, hay una enfermera en la cárcel que le puede atender. Para ahora, responda solo sí o no a las siguientes preguntas. Por favor, coopere con los oficiales. Repito, solo responda sí o no a las siguientes preguntas. Question number 1. Pregunta número 1. ¿Tiene usted una historia de problemas cardíacos o enfermedades del corazón? Responda sí o no. Question number 2. Pregunta número 2. ¿Tiene usted deformidades del cuerpo o está teniendo dificultades en mover el cuerpo porque está dañado? Responda sí o no. Question number 4. Pregunta número 4. ¿Ha tenido usted recientemente contacto con personas que han estado enfermos de tuberculosis, hepatitis o enfermedades graves de la garganta? Responda sí o no. Question number 5. Pregunta número 5. ¿Está sangrando? ¿Es necesario que le atiende un médico o una enfermera? Responda sí o no. Question number 6. Pregunta número 6. ¿Está dañado de cabeza? Responda sí o no. Question number 7. Pregunta número 7. ¿Ha sufrido un ataque epiléptico o una pérdida de conciencia durante las pasadas 24 horas? Responda sí o no. Question number 8. Pregunta número 8. ¿Es usted diabético? Responda sí o no. Question number 9. Pregunta número 9. ¿Está tomando insulina o debe estar tomándola? Responda sí o no. Question number 10. Pregunta número 10. ¿Es usted drogadicto o alcohólico? Responda sí o no. Question number 11. Pregunta número 11. ¿Tiene usted SIDA? Responda sí o no. Question number 12. Pregunta número 12. ¿Tiene usted un número de seguro social? Responda sí o no. Question number 13. Pregunta número 13. ¿Tiene usted un domicilio actual en los Estados Unidos o en esta ciudad? Responda sí o no. Question number 14. Pregunta número 14. ¿Tiene usted un empleo? Responda sí o no. This is the last question and is to be answered by women only. Esta es la última pregunta, solo para mujeres. ¿Está embarazada? Responda sí o no. Attention, please. You have been arrested. The police have brought you to the county jail of this city.
It is necessary to ask you some questions in order to determine if you are sick, injured, or incapacitated in any way. If you are sick or injured, there is a nurse in the jail on duty who can provide you with medical assistance. It is necessary for you to cooperate with jail staff. For now, answer only yes or no to the following questions. I repeat, answer only yes or no to the following questions. Pregunta número uno. Question number one. Do you have a history of heart trouble or heart disease? Answer yes or no. Pregunta número dos. Question number two. Do you have any physical deformities or are you having any difficulty moving due to injury? Answer yes or no. Pregunta número tres. Question number three. Are you having difficulty breathing? Answer yes or no. Pregunta número cuatro. Question number four. Have you recently had or have you recently been exposed to anyone with a highly contagious disease like hepatitis, tuberculosis, or strep throat? Answer yes or no. Pregunta número cinco. Question number five. Do you have any bleeding that needs medical attention or stitches? Answer yes or no. Pregunta número seis. Question number six. Are there any injuries to your head? Answer yes or no. Pregunta número siete. Question number seven. Have you had any seizures or loss of consciousness in the past 24 hours? Answer yes or no. Pregunta número nueve. Question number nine. Are you taking or should you be taking insulin? Answer yes or no. Pregunta número 10. Question number 10. Are you drug addicted or alcoholic? Answer yes or no. Pregunta número 11. Question number 11. Do you have AIDS? Answer yes or no. Pregunta número 12. Question number 12. Do you have a social security number? Answer yes or no. Pregunta número 13. Question number 13. Do you have an address in the United States? Answer yes or no. Pregunta número 14. Question number 14. Do you have a job? Answer yes or no. La última pregunta es solo para mujeres. The last question should be answered only by women. Are you pregnant? Yes or no? The second chance. And in Seattle, a group of middle school students who were failing were given just that. Succeed in a special summer school program. Thank you for second chance. I'm aware that the Seattle Public Schools couldn't fund a list of acceptable places for kids with